La mañana se quebró a las 7:03. El ruido seco de la puerta al cerrarse marcó el inicio de una tormenta que nadie en esa casa vio venir. En cuestión de horas, la vida que Mateo Vargas conocía se desmoronó como si hubiera estado sostenida por hilos invisibles. Primero, perdió su empleo. Luego, la invitación a hablar con el director se convirtió en un silencio incómodo y una despedida fría. Para cuando volvió a casa, ya no solo enfrentaba la incertidumbre, también estaba frente a una realidad financiera que parecía imposible de resistir. Y en su pecho crecía esa devastación emocional que ahoga sin aviso, esa que hace temblar incluso a los más fuertes. Antes de esa vida, Mateo llevaba una vida sencilla, casi predecible. Se despertaba temprano, preparaba su desayuno, mientras escuchaba el sonido de los autos en la calle, y salía rumbo a su trabajo en una oficina tranquila. No era un empleo perfecto, pero le daba estabilidad. Un ingreso que, aunque limitado, alcanzaba para pagar los gastos esenciales y construir una rutina que le daba cierta paz. Tenía un pequeño apartamento ordenado, unas pocas metas y un sueño olvidado. Vivir de algo suyo, trabajar por cuenta propia, crear algo que le perteneciera. Pero ese sueño dormía enterrado bajo la urgencia diaria de sobrevivir. Lo que nadie sabía era que su estabilidad económica estaba sostenida con cuidado extremo. Pagos atrasados, intereses acumulándose como sombras y un presupuesto que apenas sobrevivía cada mes. Cualquier movimiento brusco podía derrumbarlo todo. Y ese movimiento llegó sin piedad. Cuando Mateo recibió la noticia del despido, sintió que la habitación giraba. La voz del gerente se volvía lejana, como si viniera desde un pasillo interminable. Lo sentimos, es una decisión estructural. Nada personal, pensó. Pero al salir a la calle, con un sobre en la mano y el corazón comprimido, todo se volvió profundamente personal. El aire olía a asfalto caliente y aún así, él temblaba como si caminara en medio de un invierno eterno. Mientras avanzaba hacia su casa, cada paso pesaba más. Recordaba las cuentas atrasadas, la deuda que llevaba años acompañándolo como una sombra insaciable, y la falta de un fondo de emergencia que siempre había postergado para cuando la situación estuviera mejor. Ahora enfrentaba lo inevitable, no había un después. Era ese momento, ese vacío, ese miedo. Cuando llegó a su apartamento, dejó las llaves caer sobre la mesa. El sonido metálico retumbó en la habitación silenciosa. Se sentó frente a la pared, sin encender las luces, como si la oscuridad fuera el único lugar donde podía esconderse. Sentía el peso del fracaso en los hombros. ¿Cómo explicaría a su familia que, después de tantos años intentando hacer todo bien, había perdido lo único que sostenía su vida? ¿Cómo enfrentaría la pregunta inevitable? ¿Y ahora qué? Esa tarde, mientras revisaba su correo, vio el aviso que tanto temía, un recordatorio de pago atrasado. El mensaje no mencionaba cifras, pero no hacía falta. Mateo sabía exactamente lo que representaba. Más tiempo perdido, más noches sin dormir, más presión sobre un cuerpo cansado. Cerró los ojos. La vergüenza se mezclaba con una sensación profunda de impotencia. Sentía que había fallado, que había permitido que la vida se apagara sin luchar. Las horas pasaron lentas. Afuera, el sol comenzaba a esconderse, pintando la ciudad con contornos anaranjados que no alcanzaban a iluminar su interior. En medio de ese silencio denso, Mateo recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño. Cuando todo parezca oscuro, no te muevas por miedo, respira y escucha. En ese momento, el consejo sonó como un eco lejano, una memoria demasiado pequeña para enfrentar un desastre tan grande. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí veía la vida de los otros avanzar, gente volviendo del trabajo, luces encendiéndose, risas entre vecinos. Y él, en cambio, enfrentaba un abismo que no sabía cómo cruzar. Las horas se hicieron más pesadas cuando intentó hacer un cálculo mental de cuánto tiempo podía sobrevivir con los ahorros que tenía. Unos ahorros que realmente no merecían ese nombre. Eran apenas restos de un esfuerzo
que nunca alcanzó para construir un verdadero colchón. Y mientras hacía cuentas, entendió algo que lo golpeó con fuerza. Si no encontraba una salida pronto, todo lo que había construido, hasta su pequeño apartamento, estaba en riesgo. A las 11 de la noche, decidió revisar una libreta vieja donde, años atrás, había anotado sus sueños y sus metas. Entre las páginas amarillentas, encontró una frase escrita con letra temblorosa. «Quiero trabajar por cuenta propia algún día». La leyó varias veces. Ese algún día parecía ahora una burla cruel. ¿Cómo iba a lograrlo si ni siquiera podía pagar lo básico? Sintió un nudo en la garganta. Se recostó en la cama sin quitarse los zapatos, mirando el techo con los ojos abiertos. Una mezcla de miedo y pérdida lo acompañó hasta que la madrugada llegó, silenciosa e implacable. Esa noche, sin saberlo, Mateo cruzó una frontera invisible, la del antes y el después, del hombre que aceptaba su destino y el hombre que pronto tendría que reinventarse por completo. Y así comienza esta historia. La historia de Mateo Vargas, el hombre que lo perdió todo hasta que descubrió el poder de trabajar por cuenta propia. La primera semana después del despido fue un laberinto emocional del que Mateo no encontraba salida. Cada amanecer lo sorprendía con los ojos abiertos sin haber logrado descansar. El silencio del apartamento, que antes le resultaba reconfortante, ahora era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. No había correos laborales, no había llamadas, no había rumbo. Solo la sombra creciente de una deuda que parecía devorarlo desde adentro. El primer intento de buscar empleo ocurrió al tercer día. Mateo preparó su currículum, revisó con detalle cada palabra y se aferró a una esperanza pequeña, casi frágil. Caminó durante horas, presentándose en oficinas, comercios y centros de servicios, pero en cada lugar recibía la misma respuesta: «Lo contactaremos si se abre una oportunidad». Nadie lo contactó. Esa noche volvió a casa con los pies adoloridos y el corazón vacío. Al cuarto día, decidió aceptar el único trabajo que encontró disponible: limpiar un depósito para una tienda minorista grande. No era un trabajo que hubiera imaginado para sí mismo, pero necesitaba sostenerse de alguna manera. El horario era duro, las condiciones exigentes, y el pago apenas servía para ganar tiempo. Mateo llegó el primer día con la cabeza baja, sintiendo cómo el orgullo se le desgarraba paso a paso. El depósito era frío, oscuro y lleno de cajas apiladas. A veces, mientras barría el piso o cargaba objetos pesados, escuchaba risas desde la zona administrativa. No eran burlas explícitas, pero resonaban como recordatorios de la distancia entre su vida anterior y la actual. Aún así, Mateo apretaba los dientes y seguía. No tenía otra opción. Una tarde, mientras limpiaba un pasillo, escuchó a dos empleados murmurar: «¿Ese es el nuevo?» «Sí, dicen que antes trabajaba en una oficina». «Pues ya ves, así termina uno cuando no se prepara». Las palabras le atravesaron el pecho. No eran del todo justas, pero sí profundamente dolorosas. Mateo los ignoró, pero por dentro se desplomó un poco más. Cuando regresaba a casa cada noche, sentía el cuerpo agotado y la mente nublada. Apenas podía cocinar algo sencillo antes de caer en la cama. Y aún así, el sueño no llegaba. La ansiedad lo mantenía despierto, repasando errores, imaginando escenarios peores, preguntándose cuántos días le quedaban antes de tocar fondo. El sexto día discutió con su hermana por teléfono. Ella intentaba darle ánimos, pero él, abrumado, terminó levantando la voz. «No entiendes lo que se siente», dijo con la respiración entrecortada. «Mateo, solo intento ayudarte. Si de verdad quisieras ayudar, no me recordarías todo el tiempo que necesito salir de esta situación. ¡Ya lo sé!». El silencio al otro lado de la línea fue devastador. Su hermana colgó con suavidad, sin reproches, pero él sintió que había perdido otra cosa importante: un vínculo, un apoyo. La vergüenza lo envolvió. Esa noche, ya sin fuerzas para sostenerse, Mateo se encerró en el baño. Se sentó en el suelo frío, apoyó la espalda contra la pared y se cubrió la boca con ambas manos para no dejar escapar un grito.
Las lágrimas comenzaron como un hilo tímido, pero pronto se convirtieron en un llanto profundo, desgarrador. Lloró hasta sentir que el pecho se le cerraba. Lloró por el trabajo perdido, por la deuda que lo perseguía, por la vida que imaginó y que parecía alejarse sin remedio. Lloró por sí mismo, como nunca antes. Cuando finalmente logró levantarse, con los ojos hinchados y el alma rota, se miró al espejo. El reflejo era de un hombre derrotado, un hombre que ya no reconocía. Al día siguiente, mientras barría el depósito, tuvo un pensamiento que lo detuvo en seco. ¿Y si nunca salgo de esto? La pregunta lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse contra una estantería para no perder el equilibrio. Era una idea oscura, peligrosa, pero real. Estaba al borde de rendirse. Pasó el resto del día luchando contra esa sensación. Cada movimiento le pesaba. Cada tarea le parecía más difícil que la anterior. Pero algo extraño ocurrió al final de su turno. Mientras guardaba los implementos de limpieza, encontró una pequeña caja caída en un rincón. Dentro había herramientas que alguien había olvidado. Tijeras, marcadores, un cuaderno vacío. Nada especial, excepto por el cuaderno. Mateo lo abrió. Era simple, con hojas en blanco y una portada sin color. Pero al verlo, algo en su interior despertó. Recordó ese viejo sueño de trabajar por cuenta propia, de construir algo con sus propias manos, de depender únicamente de su esfuerzo. El recuerdo no le trajo alivio inmediato, pero sí una chispa diminuta, casi imperceptible. Esa noche, al llegar a su apartamento, dejó el cuaderno sobre la mesa. Lo observó durante minutos, sin tocarlo. No sabía cómo ni cuándo cambiaría su vida, pero algo dentro de él le susurró que ese objeto simple podía ser el inicio de algo distinto. Cerca de la medianoche, después de una larga batalla contra la tristeza, Mateo tomó una decisión. Una decisión pequeña pero poderosa. No rendirse todavía. No tenía respuestas, no tenía un plan, no tenía estabilidad, pero aún tenía la capacidad de intentarlo, aunque fuera 1 centímetro por día. Respiró hondo, cerró los ojos y prometió que haría lo que fuera necesario para levantarse. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que hacerlo. Ese fue su punto de inflexión, y aunque el camino seguiría siendo duro, ese pequeño acto de coraje marcó el inicio de su transformación. La decisión de no rendirse no transformó la vida de Mateo de inmediato, pero encendió un movimiento silencioso dentro de él. Durante los siguientes días comenzó a observar su realidad con una mirada distinta. Cada trayecto hacia el depósito, cada tarea repetitiva y cada pausa en medio del cansancio le permitieron pensar con mayor claridad. Ya no se sentía completamente hundido, aunque seguía en la oscuridad. Ahora, al menos, había una pequeña luz que lo acompañaba, la posibilidad de empezar algo suyo. El cuaderno que había encontrado se convirtió en su compañero cotidiano. Cada noche, al llegar exhausto del trabajo, lo abría sobre la mesa. Al principio solo escribía palabras sueltas: cambio, oportunidad, habilidad, servicio. Después comenzaron a surgir ideas más concretas. Recordó que siempre había tenido facilidad para organizar tareas, manejar horarios y ayudar a otros a resolver problemas prácticos. Con eso en mente, comenzó a pensar en formas de ofrecer pequeños servicios desde casa o en su tiempo libre. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Los primeros intentos fueron confusos. Anotó planes que después tachó. Intentó seguir tutoriales de una capacitación en línea, pero se frustraba cuando no entendía algo. A veces dedicaba horas a estudiar después del trabajo, pero terminaba tan cansado que el contenido se le nublaba en la mente. Más de una vez, cerró el cuaderno con rabia pensando que quizás estaba forzando una ilusión inútil. Pero cada vez que estaba a punto de desistir, una pequeña victoria se cruzaba en su camino. La primera llegó cuando un vecino le pidió ayuda para organizar unas cajas, y Mateo lo hizo con tanta eficiencia que el hombre le dijo: «Eres bueno en esto, no todos saben trabajar con orden». Aquella frase simple resonó en él durante todo el día. Una confirmación, aunque diminuta, de que tenía algo valioso para ofrecer. Motivado por ese comentario,
Escribió un plan más claro en su cuaderno. Dividiría su tiempo entre el trabajo del depósito y el aprendizaje. Decidió inscribirse en un curso técnico de administración básica que encontró en una plataforma genérica. No era costoso, pero implicaba un esfuerzo grande. Tendría que sacrificar horas de descanso y reorganizar su presupuesto para evitar gastos innecesarios. Era un compromiso serio. Las siguientes semanas fueron duras. Mateo vivía entre dos ritmos, físico e intelectual. Por las mañanas trabajaba moviendo cajas, limpiando pasillos y realizando tareas pesadas. Por las noches estudiaba hasta que los párpados le ardían. Necesitaba café para mantenerse despierto, aunque a veces era solo la fuerza de voluntad la que lo mantenía frente a la pantalla. Hubo días en que se quedó dormido con la cabeza sobre el cuaderno, dejando una página manchada con tinta corrida. Aún así, algo dentro de él estaba cambiando. Ya no era el hombre derrotado que se miraba al espejo sin reconocerse. Ahora había una chispa en su mirada, un propósito. Comenzó a aplicar pequeños principios de organización en su vida diaria. Clasificó sus gastos en 3 grupos: necesarios, urgentes y evitables. Redujo los gastos evitables casi a 0. Empezó a separar una cantidad mínima de ahorro cada vez que recibía su pequeño ingreso del depósito. Era una suma simbólica, pero representaba disciplina. El avance real llegó cuando, gracias a su curso, aprendió a crear presupuestos simples. Al aplicarlo en su propia vida, se dio cuenta de que podía tener un control mayor del que imaginaba. No era suficiente para liberarse de inmediato, pero sí para recuperar esperanza. Y la esperanza, ahora lo entendía, era una herramienta financiera tan poderosa como cualquier ingreso. Un día, mientras ordenaba materiales en el depósito, la supervisora se acercó a él. «Noté que siempre dejas todo impecable. ¿Tienes experiencia en organización?» Mateo dudó antes de responder. «Un poco. Estoy estudiando para mejorar». «Se nota. Sigue así», dijo ella con una sonrisa leve, que, aunque breve, le hizo sentir visto. Esa fue su segunda pequeña victoria. Decidió entonces ofrecer sus servicios a personas cercanas, vecinos, amigos y familiares. Ayudaba a organizar espacios, administrar tiempos o coordinar tareas sencillas. No recibía grandes compensaciones, pero cada experiencia le daba confianza. Algunas noches incluso lloraba de cansancio, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de esfuerzo. Sin embargo, como todo proceso de crecimiento, la reconstrucción también trajo retrocesos. Un fin de semana, Mateo intentó ayudar a una familia con un proyecto de organización del hogar. Todavía no tenía suficiente experiencia y cometía errores. Tardó más de lo planificado, etiquetó cajas de forma incorrecta y perdió unos documentos importantes que luego aparecieron en otro cuarto. La familia se molestó y él tuvo que escuchar palabras duras. Volvió a casa sintiéndose un fracaso. Esa noche, volvió a sentarse en el baño, igual que semanas atrás. Pero esta vez no lloró por desesperación. Lloró por frustración, por querer hacerlo bien y no lograrlo. Frente al espejo murmuró: «No nací para esto». ¿O sí? Su voz se quebró, pero una parte de él no aceptó la derrota. Sabía que a veces el camino hacia la independencia no era recto ni suave. Era un camino lleno de tropiezos, dudas y replanteamientos. A la mañana siguiente, retomó su cuaderno, reescribió su plan, revisó sus errores, estudió nuevas técnicas, reformuló su estrategia y siguió adelante. Los meses pasaron. Su rutina se llenó de nuevos hábitos: planificar, ahorrar, registrar gastos, estudiar, mejorar sus habilidades, aceptar pequeños trabajos independientes. Lentamente, su deuda comenzó a disminuir. No era un cambio visible para todos, pero para él significaba el inicio de la libertad. Un día, después de registrar un pequeño avance en su cuaderno, Mateo se detuvo a observar sus propias notas. Ahí estaba todo: los fracasos, los intentos, los aprendizajes, las dudas, los pequeños triunfos. Cada palabra escrita había sido un paso y juntas formaban su camino. Por primera vez en mucho tiempo sintió orgullo. Aún quedaba un obstáculo final: la deuda más grande, la que lo había perseguido por años. Todavía estaba allí, firme, imponente, como la última montaña de un largo viaje. Para enfrentarla, necesitaba un cambio mayor, un crecimiento definitivo. Y aunque ya no era el mismo hombre derrotado del comienzo, sabía que la etapa más difícil aún estaba por venir. La victoria estaba cerca.
pero requeriría su mayor esfuerzo. El amanecer de ese día no parecía distinto a los demás, pero Mateo despertó con una sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo: claridad. Habían pasado meses desde que comenzó su proceso de reconstrucción, y aunque aún enfrentaba desafíos, ya no se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Era un hombre en camino, un hombre construyéndose. Ese día, mientras revisaba su cuaderno, se encontró con una página que había pasado por alto. Una lista con los pasos necesarios para enfrentar la deuda más grande de su vida. La leyó despacio. Cada punto era un recordatorio de lo lejos que había llegado. El depósito donde trabajaba tenía menos secretos para él ahora. Sabía cómo mover cajas sin lastimarse, cómo ordenar todo con precisión y cómo mantenerse firme incluso cuando el cansancio lo golpeaba. Pero sobre todo, había aprendido a observar. Un día, mientras clasificaba herramientas, se dio cuenta de que varios empleados pedían apoyo para organizar inventarios y tareas. Algunos demostraban frustrados, otros confundidos por la falta de orden. Fue entonces cuando comprendió que tenía delante una oportunidad real. Decidió hablar con la supervisora. «He estado aprendiendo sobre administración», le dijo con voz firme, aunque el corazón le latía rápido. «Si necesita apoyo extra para organizar ciertos procesos, puedo intentarlo». Ella lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? No es una tarea fácil». «Sí, creo que puedo hacerlo», aceptó. Y Mateo se entregó por completo a la oportunidad. Pasó semanas proponiendo mejoras, creando esquemas simples de clasificación, ayudando a los demás a organizar tiempos y materiales. La supervisora notó el cambio, la tienda también. Y un día, después de revisar sus avances, ella se acercó a él con una expresión seria pero cálida. «Mateo, tu trabajo ha sido excepcional. No puedo prometerte un ascenso porque no depende de mí, pero sí puedo darte algo. Recomendación para cualquier otro trabajo al que quieras aplicar». Él sonrió con sinceridad por primera vez en meses. «Gracias, significa mucho para mí». Pero Mateo no estaba pensando en un empleo tradicional. Su visión había cambiado. Había descubierto, poco a poco, el poder de trabajar por cuenta propia. Había visto cómo su esfuerzo directo podía generar resultados reales, y ahora quería llevar esa idea al siguiente nivel. Tomó la decisión más importante de su proceso: formalizar sus servicios independientes, no como un gran negocio, sino como un compromiso serio. Preparó folletos simples, redactó mensajes, habló con vecinos, amigos y conocidos. Se corrió la voz de que él ofrecía apoyo en organización de espacios, planificación de tiempos y administración básica de tareas. Los primeros clientes llegaron lentamente, pero llegaron. Cada proyecto que completaba no solo le daba un ingreso adicional, sino también una sensación profunda de propósito. Por las noches, anotaba todo en su cuaderno: ingresos, gastos, avances, aprendizajes. Esta vez, no para sobrevivir, sino para crecer. Durante meses, trabajó en 2 caminos simultáneos: su empleo en el depósito y sus servicios por cuenta propia. El cansancio era real, pero también lo era la esperanza. Su deuda disminuía con cada pago. Las llamadas de recordatorio dejaron de llegar. Los intereses, que antes parecían una cadena interminable, comenzaban a retroceder. Hasta que, un día, recibió una carta distinta. No era un aviso ni una advertencia. Era una confirmación. Un documento sencillo, con pocas palabras, pero que cambió por completo su vida. Su deuda estaba completamente pagada. Mateo se quedó inmóvil. Sostuvo la carta entre sus manos mientras el corazón le golpeaba el pecho. Pensó en cada noche sin dormir, en cada lágrima derramada en el baño, en cada paso dado con miedo, en cada palabra dura que tuvo que escuchar y en cada pequeño triunfo que lo había mantenido de pie. Se sentó frente a la mesa, dejó la carta allí y respiró profundamente. Por primera vez en años, respiró sin miedo al mañana. Ese mismo día, en lugar de celebrar solo, llamó a su hermana. Ella respondió con cautela, recordando la discusión que habían tenido. «Hola, ¿estás bien?», preguntó ella. Mateo sonrió con calidez. «Sí, y quería decirte que lo logré. Ya no tengo esa deuda». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después, su hermana comenzó a llorar. «Estoy orgullosa de ti»,
muy orgullosa. Esa reconciliación fue un regalo que él no esperaba, pero que necesitaba profundamente. Los meses siguientes fueron el verdadero renacimiento. Mateo dejó el trabajo en el depósito, no con tristeza, sino con gratitud, y se dedicó por completo a su trabajo independiente. Sus clientes aumentaron, su estabilidad creció y su confianza también. Pero algo más había despertado dentro de él, un deseo de ayudar a otros a liberarse del peso que alguna vez lo había aplastado. Comenzó a ofrecer pequeñas charlas en su comunidad, explicando cómo administrar gastos básicos, cómo crear un presupuesto simple, cómo organizar tiempos y tareas, cómo evitar caer en el caos financiero. No hablaba como un experto, sino como alguien que había estado en el fondo y había logrado salir. Sus palabras resonaban porque no nacían de teorías, sino de experiencia viva. Cada vez que veía a alguien tomar una libreta para anotar algo, recordaba sus propias noches de estudio y lucha, y entendía que su historia ya no era solo suya. Era parte del camino de muchos. Una tarde, mientras terminaba de organizar cajas en casa de una clienta, esta le dijo: «Tu historia inspira. No sabes cuánta gente necesita escucharla». Mateo bajó la mirada por un instante, con una mezcla de modestia y orgullo. Si puedo ayudar a alguien a no sentirse solo, entonces todo valió la pena. Esa noche, volvió a su apartamento, colocó sobre la mesa su primer cuaderno, aquel que había encontrado en el depósito. Las páginas estaban llenas de tachaduras, ideas, lágrimas y sueños, y junto a él puso el documento que confirmaba el pago de su deuda. 2 símbolos, 2 mundos, 2 versiones de sí mismo. Abrió la ventana, el viento suave movió las cortinas mientras el cielo se teñía de un tono dorado. La luz del atardecer caía sobre la mesa, iluminando ambos objetos. Era como si el universo quisiera decirle: «Mira lo que has construido». Mateo cerró los ojos y sonrió, porque sabía que su vida no terminaba allí. Se había reinventado, había aprendido a sostenerse con su propio esfuerzo y había encontrado un propósito que iba más allá del dinero: ayudar a otros a creer en la posibilidad de cambiar. El camino no había sido fácil, pero allí estaba él, de pie, con el alma más fuerte que nunca. Y mientras el sol descendía lentamente, dejando una estela dorada en la habitación, Mateo entendió algo que jamás olvidaría. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde donde nos mires y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.